Levítico capítulo 16. Entramos aquí en el libro de Levítico, que es el libro de la ley, prácticamente habla de pura ley, pero también es un libro importantísimo porque al ver las cosas que nos habla aquí, los rituales que el Señor ordenó al pueblo de Israel, nos da también un ejemplo y una figura de las cosas que Cristo vino a hacer. Estas leyes tal vez no se aplican a nosotros porque nosotros no estamos bajo el pacto que el Señor hizo con Moisés, estamos bajo un nuevo pacto, pero este pacto nuevo viene a confirmar el antiguo pacto, que tenía un propósito el pacto antiguo y nos estaba dando de alguna manera la entrada al ministerio de Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo a los escribas y a los maestros de la ley: ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellas van a encontrar la vida eterna. Escudriñenlas bien porque ellas son las que dan testimonio de mí. Realmente estas personas estaban viendo estas leyes pensando: si yo cumplo al pie de la letra la ley como está aquí en la letra, voy a estar bien delante de Dios. El problema es que dejaron de cumplir la ley como estaba aquí, porque como vamos a leer aquí, mucha de la ley tenía que ver con la actitud del corazón del hombre, no solamente eran rituales externos. El Señor quería que hubiese un cambio interno en el corazón. Y muchos fallaron en ver este cambio interno. Por eso el Señor le decía a los fariseos de su época: hipócritas, ustedes se ven como sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven bien, pero por dentro están llenos de toda inmundicia. Aparentan ser buenos, pero en su corazón son malos. Nos vamos a llevar muchas sorpresas cuando lleguemos al reino de los cielos y veamos que mucha gente que parecía que era muy buena, sus corazones estaban mal, estaban en tinieblas. Había iniquidad en su corazón, pero el Señor nos ve en nuestro corazón. Ahora, la ley era incapaz de cambiar el corazón del hombre por sí misma, aunque la Escritura misma nos muestra nuestra condición. La ley era incapaz de cambiar el corazón del hombre por la maldad tan tremenda que hay en el corazón del hombre. Pero el propósito de la ley no era tanto facilitar la entrada a la gente, sino más bien era para revelarle a la gente la incapacidad que tenía de acercarse a Dios, para humillarse delante de Dios. Dios había mostrado al pueblo de Israel que Él no era como uno de los otros dioses que ellos conocían en Egipto, dioses con sentimientos humanos, carnales y algunas veces hasta animales, porque adoraban a algunos animales. Pero el Dios verdadero es un Dios santo, completamente santo, tan santo que la gente natural no puede acercarse a este Dios santo. Y de cierta forma el Señor se hizo inaccesible a la gente. Y la forma en la que lo demostró al principio era manifestándose en el monte Sinaí con una columna de fuego y en tinieblas y con temblores y humeando el cerro. La gente estaba asustadísima. A Moisés se le hizo accesible en una zarza que estaba ardiendo, pero al pueblo de Israel se mostró de esta manera para que el pueblo supiese que Dios es santo. Incluso dijo: cualquiera que traspase este monte va a morir. No puede cualquier persona entrar. Y esto es muy significativo porque al principio del capítulo 16, las primeras palabras que leemos aquí, dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El Señor había destruido a dos de los hijos de Aarón, a Nadab y Abiú, porque ellos nos dice en un capítulo anterior, en el capítulo 10, que ofrecieron al Señor fuego que Dios nunca les ordenó, fuego extraño. Que quiere decir, estuvieron adorando a Dios de una manera que Dios no había ordenado. Y Dios es bien especial en estas cosas. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, no es como yo quiera, es como Él lo ha determinado. Y el Señor manifestó de esa forma tal vez un poquito trágica, y alguien puede decir un tanto exagerada, quitándole la vida a estos dos jóvenes, para manifestar al pueblo de Israel: ustedes se van a acercar a mí como yo les digo que se van a acercar a mí, no como ustedes quieren. Y aquí dice: después de que murieron los hijos, le va a dar otra advertencia a Aarón. Ellos acababan de terminar el tabernáculo, que era el lugar portátil en donde Dios iba a habitar. El Señor, cuando el pueblo de Israel pecó, dijo: yo ya no voy a estar más con ustedes, voy a enviar un ángel. Y Moisés le dijo: si tú no vas con nosotros, yo no quiero ir, Señor. Y hubo una discusión ahí, total, que el Señor dijo: ok, voy a ir, pero ustedes se tienen que santificar.
y van a construir un tabernáculo en donde yo voy a habitar con ustedes en medio del campamento. Pero dentro del tabernáculo estaba todos los elementos que era para los sacrificios que Dios había ordenado, y dentro del lugar santo, que era ya el mismo tabernáculo, donde se hacían los sacrificios de paz, de incienso, estaba el lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto, y dentro del arca estaban las tablas de los 10 mandamientos. En la parte de arriba del arca, la tapa, era lo que se llamaba el propiciatorio, donde Dios se aparecía, y desde ahí hablaba a Moisés, y desde ahí se manifestaba al sumo sacerdote y al pueblo entero. Era un lugar inaccesible para toda la gente. Y por eso dice aquí, dile a Aarón, ahora que vio ya cómo murieron sus hijos por estar acercándose a mí de una forma que yo no he determinado, que no en todo momento puede acercarse a mí, solamente cuando yo le diga. Y de hecho va a decir aquí, una sola vez al año va a poder entrar ahí. Un solo día, el día de la expiación. El día de la expiación es en hebreo es Yom Kippur. Yom quiere decir día. De hecho le decían Yoma, que quiere decir el día. Ya Yom Kippur es el día de la expiación. Era el día donde el Señor perdonaba los pecados de todo el pueblo a través de un ritual que se hacía. Solamente ese día era el día que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo delante de la presencia de Dios, pero no podía entrar como él quería. Primero tenía que hacer sacrificio por sí mismo, por su propio pecado, y después poder hacer el sacrificio por el pecado del pueblo. Este era un día en donde el Señor había ordenado que el pueblo debía humillarse, o sea, debía estar orando y debía estar ayunando todo el día. La gente debía afligirse, debía recordar toda la maldad que había hecho y arrepentirse delante de Dios. Por eso dije que la ley, aunque es ley, estaba siempre apuntando al corazón del hombre. El hombre tenía que arrepentirse de su pecado, tenía que reconocer delante de Dios que había fallado y humillarse, porque se estaba acercando delante de un Dios santo y el Señor los iba a perdonar. El Señor ya les había mostrado, porque les había dicho, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso, que perdona la maldad, la iniquidad y el pecado, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. La intención de Dios es reconciliar al hombre consigo, pero el hombre que es sobremanera pecaminoso necesita acercarse al Señor con mucho cuidado, con mucha reverencia y no así a la ligera. Bueno, nosotros ahora estamos en un nuevo pacto, podemos acercarnos ahora al Señor a través de Jesucristo, y lo vamos a mencionar más adelante, pero tampoco burlándonos y con cinismo en cuanto a nuestro pecado. No importa que peco, al fin y al cabo Dios ya me perdona y la sangre de Cristo me lava. No, tampoco la cosa es así. No nos engañemos, porque nos podemos engañar, que no hay problema. Y cuando lleguemos en aquel día a presentarnos delante del Señor, vamos a llevarnos un chasco, una gran sorpresa. Entonces, dice aquí, no en cualquier momento va a entrar, sino cuando yo le diga. Y con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá del cinto de lino con la mitra de lino, o sea, el turbante de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras y con ellas ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. O sea, el sumo sacerdote tenía una ropa regia, preciosísima, de azul, con púrpura, con escarlata, con oro, que no la llevaba en este momento, con piedras preciosas. Aquí tenía que vestirse de lino blanco solamente, para ejercer lo que iba a hacer en este momento, en el día de la expiación. Pero primero tenía que llevar un becerro y un carnero por su propia casa. Tenía que sacrificar un becerro por el pecado de él y de su familia, y después el carnero que iba a hacer en holocausto, que es consagración, antes de cualquier otra cosa. Y era una labor que la hacía solamente el sacerdote, nadie más lo ayudaba. Siempre que había otros sacrificios, había varios sacerdotes haciendo los sacrificios, pero en este día era el sumo sacerdote solo el que hacía la obra de la expiación. Figura también de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, que fue uno solo que hizo la obra por nosotros. No tuvo ayuda de nadie, no hay corredentores. Vestido de estas vestiduras, el sacerdote tenía que hacer estos sacrificios, pero también tenía que tomar de la congregación. O sea, el becerro y el carnero eran del sacerdote, él los traía para hacer expiación por su pecado y una ofrenda de holocausto, de consagración. Pero después de la congregación del pueblo de Israel, tomaba 2 machos cabríos para expiación del pecado y un carnero para holocausto.
2 para expiación y 1 para consagración nuevamente, el carnero para el holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por él y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Este Azazel quiere decir el que quita, o también puede ser un lugar desierto. Algunos piensan que es el nombre de un demonio, está medio rara esa interpretación, pero se le traduce mejor como un macho cabrío expiatorio. Lo que quiere decir es que había 2 machos cabríos que se escogían, uno que iba a ser sacrificado, era en donde caía la suerte por Jehová, y el otro iba a ser soltado en el desierto. Y la forma en la que lo hacían era que, como dije, primeramente entraba Aarón y sacrificaba el becerro por su pecado, y tenía que derramar la sangre, recogerla y llevarla delante del lugar santísimo y esparcir allí dentro del lugar santísimo la sangre sobre el propiciatorio, sobre el arca, y llevar incienso con él también. Y después hacía el holocausto por consagración, por él mismo, pero toda la carne del becerro, todo el animal completo se mantenía, se guardaba, se dejaba ahí a un lado, porque no lo iban a quemar en el altar del incienso, porque toda la ofrenda del pecado se llevaba fuera del campamento y se quemaba fuera del campamento en un lugar limpio. El sumo sacerdote no se encargaba de eso, se lo dejaba a una persona que estaba destinada para eso. Entonces el sacerdote eso es lo que hacía. Primero hacía el sacrificio por sí, por su casa, y después entonces tomaba los 2 machos cabríos, hacía la suerte, caía la suerte sobre el macho cabrío que iba a ser para expiación del pecado. Entonces lo sacrificaba, su sangre la tomaba también y con la sangre esparcía dentro del lugar santísimo, y también esparcía de la sangre sobre el altar del incienso, sobre el altar del holocausto, sobre todo el tabernáculo. Y dice la Escritura que esto lo hacía porque para expiación de lo que, como el Señor diciendo, lo que se pudo haber contaminado ese tabernáculo por el puro hecho de que estaba en medio de un pueblo pecaminoso. Fíjense la idea que el Señor está mostrando a la gente. Yo soy totalmente santo y tiene que hacer expiación aún por los utensilios que ustedes necesitan, van a utilizar para acercarse a mí, porque están en medio de ustedes y ustedes son impuros, son gente pecadora y necesitan hacer expiación por esto. ¿Cómo será estar en la presencia del Señor? ¿Cómo será estar en el reino de los cielos, en donde no va a haber absolutamente nada impuro, donde el Señor va a quitar todas nuestras iniquidades y vamos a estar delante de Él perfectos? Pero a la vez viene una pregunta a nosotros: ¿cómo nos podemos acercar nosotros a Dios siendo pecadores como somos? Y ¿saben qué? Estos 2 machos cabríos que les digo, uno se sacrificaba y el otro, Aarón ponía las manos sobre él en representación del pueblo, pasando el pecado del pueblo a la cabeza de este macho cabrío, y había una persona que lo tomaba y lo sacaba fuera del campamento, al desierto, y lo dejaba ir. Cuando ya llegaron a estar en la tierra prometida, cuando ya llegaron a habitarla, pues había siempre un lugar en donde se soltaba este macho cabrío. Toda la gente estaba esperando en el templo, por donde está el monte de los olivos, humillados, ayunando, viendo todo este ritual, y de repente, ok, ya van a llevar el macho cabrío, ya se había derramado la sangre, se había santificado todo, y van a llevar el macho cabrío que lleva el pecado de todo el pueblo afuera. Y cuando lo llevaban afuera, estaba esta gente en diferentes lugares estratégicos, en montes, viendo hasta ahí dónde iba llevando la persona, el macho, y al final lo dejaba en el desierto. Ya cuando por fin corría y se desaparecía de la vista, se daban la noticia: ya se desapareció, y en pocos momentos llegaba la noticia donde estaba todo el pueblo, y cuando llegaba la noticia de que ya se había ido, se desapareció el carnero que traía, el macho cabrío que tenía los pecados del pueblo, toda la gente gritaba de gozo: nuestros pecados han sido perdonados. Como nosotros cuando nos acercamos al Señor y vemos que el Señor nos ha perdonado y decimos: Señor, gracias, porque saben, no importa cuál
cuánto pecado tenga el hombre cuando viene a Cristo Jesús, no importa lo terrible de su pecado, el Señor lo perdona. Y cuando lo perdona y lo perdona bien. Lo perdona sin reserva, lo perdona completo. Y no hay gozo más grande que una persona puede tener que el que tiene cuando hace paz con Dios. Por eso yo me maravillo, la gente que rechaza a Dios porque quiere vivir en su vida pecaminosa, no sabe, no tiene idea de lo que se siente llegar delante de Dios y decir, ok, me doy, Señor, ya no puedo más, aquí estoy con mi corazón quebrantado, tal vez llorando, tal vez afligido. Está bien, esa aflicción es buena, porque esa aflicción saca de nuestro corazón toda la podredumbre, pero ya una vez que está la podredumbre ahí, el Señor dice, ¿sabes qué? Yo la limpio y la lavo con mi sangre. Y fíjense, estos dos machos cabríos también representan el ministerio doble del Señor Jesucristo, porque Él no solamente fue sacrificado, su sangre derramada para lavar nuestros pecados, pero también los alejó, los quitó, los lavó y los alejó. Y yo veo en la vida del Señor el sacrificio de Cristo, en su muerte y en su resurrección, también el doble ministerio del Señor, porque por su sangre nuestros pecados fueron derramados, pero una vez que nosotros nacemos de nuevo, por el Espíritu, resucitamos en una nueva vida. El poder del Espíritu Santo que mora en nosotros aleja el pecado, cuando dejamos que el Espíritu Santo opere en nuestra vida. Entonces es un simbolismo precioso que hay en este capítulo. Ahora, hay un detalle aquí que es importantísimo. Cuando leemos en el capítulo 17, cuando llegamos al capítulo 17, hay un versículo que es el versículo 10 y 11, dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran en Israel comiese alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Fíjense ustedes lo que dice aquí. El Señor, la forma en la que diseñó a los animales, estos que tienen sangre y nosotros que tenemos sangre, pudo haber diseñado de otra forma la vida, pero nos diseñó así. Y dice, la sangre es la vida de la carne y yo la he dado a ustedes para expiación. Por lo tanto, prohíbo que se coma. La sangre es para expiación exclusivamente. Y nos dice también la Escritura, esta Escritura, cuando la menciona en Hebreos 9:22, donde dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, se refiere a esta Escritura. Necesitamos la sangre para que haya remisión de pecados. Ahora, los judíos tienen el problema hoy en día de que no hay forma de hacer este tipo de expiación porque ya no hay templo, ya no hay lugar santísimo, no hay tabernáculo, no hay nada. Entonces no pueden hacer sacrificio porque el Señor prohibió, más adelante lo vamos a leer, el Señor prohibió contundentemente hacer sacrificios en otro lado que en el templo, que el lugar que Él había dicho que se hiciera. El pecado de Jeroboam, cuando se dividió el reino de Israel en Israel y Judá, era que él dijo, no, yo no voy a dejar que la gente de Israel vaya a Jerusalén a los sacrificios porque a lo mejor se los va a ganar el rey de Judá. Yo voy a poner otro lugar para que se sacrifique. Y la Biblia vuelve cada vez a decir, y fulano anduvo en el pecado de Jeroboam, que es hacer las cosas a su manera, no como Dios dijo, sino como Él quiere. Y Dios no va por ese lado. Entonces, el pueblo de Israel hoy en día no pueden hacer sacrificios. ¿Y cómo entonces se reconcilian con Dios? Ellos dicen que en el día de la expiación es el día de recapacitar y hacer un balance entre las obras buenas y las obras malas. Y todo buen judío, temeroso de la ley hasta ahora, antes del día de Yom Kippur, trata de hacer muchas buenas obras, para en el día de Yom Kippur, que es el día de meditar y de evaluar los actos, puedan poner en una balanza las obras malas y las obras buenas y, procurar que las obras buenas pesen más que las obras malas. Pero ¿saben qué? En el reino de Dios no hay balanza, no existe esa balanza, no hay balanza. Nuestras obras buenas no van a poder cubrir por las obras malas. Es más, en el mismo Antiguo Testamento, en Isaías 64:6, dice, todos nosotros somos como suciedad,
y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia, o sea, el trapo donde se recogían las carnes y la pus de los leprosos, imagínense ustedes, porquería. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas y nuestras iniquidades nos han llevado como en el viento. Todos somos suciedad y nuestras buenas obras, nuestras obras justas son porquería delante de Dios. Eso está en el Antiguo Testamento. Así que yo no puedo poner en la balanza, que supuestamente no existe, pero que si existiera, tendría mis pecados y mis malas obras de un lado y del otro lado porquería. No se puede balancear. Y saben, el Señor siempre manifestó que el acercarse a Dios por cualquier otro método que el especificado por Él, era para Dios considerado una verdadera abominación. Así que realmente el judío hoy en día no tiene respuesta a esto. Dice Romanos 10:3, los judíos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Las cosas se tienen que hacer como Dios quiere, literalmente como Dios manda. Ahora, nosotros, qué bendición, porque en Cristo nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios. ¿Cómo son reconciliados nuestros pecados? ¿Saben cómo? No sin derramamiento de sangre. La sangre es para remisión de pecados. Y nuestros pecados han sido redimidos por el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. Y nos dice Hebreos que Él es el perfecto sumo sacerdote, que es capaz de entrar no solamente al lugar santísimo, que era representación de la gloria de Dios, sino a la misma presencia de Dios. Ya no con sangre de animales, sino con su propia sangre. El sumo sacerdote tenía que hacer expiación por su pecado antes de hacer expiación por el pecado del pueblo, pero no Jesucristo, porque Él fue sin pecado. Sin pecado subió a la cruz a derramar su sangre por nuestros pecados. Y nos dice la Escritura que ahora nosotros tenemos entrada directa al reino de Dios. A través de la fe en Cristo Jesús podemos acercarnos al trono, y no de justicia, no al trono de la ira de Dios, sino al trono de la misericordia. Qué glorioso es esto. Qué bendición es vivir en el tiempo que vivimos nosotros, de tener esta revelación, este conocimiento de parte de Dios, que Cristo nos ha amado de tal manera que ha dado su vida por nosotros, para que nosotros nos podamos acercar a Dios libremente, a través de la pura fe, a través de la pura fe. Él fue ese sacrificio perfecto aceptado por el Padre. En Levítico capítulo 18 y el capítulo 20 los vamos a ver después, porque el capítulo 19 habla de un tema diferente. El capítulo 18 nos va a hablar de actos de inmoralidad prohibidos y el capítulo 20 nos va a hablar de los castigos que el Señor determinó para esos mismos actos de inmoralidad. Entonces los vamos a agrupar, pero vamos a ver primero el capítulo 19. En el capítulo 19 nosotros vemos las leyes de santidad y de justicia que el Señor le estaba dando al pueblo de Israel. Y la clave, yo creo, de todo el libro de Levítico está en el versículo 2 de este capítulo. Dice así el versículo primero del 19. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Esto es clave. Es el mismo mensaje que continúa hoy en día. El Señor Jesucristo nos dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando nos habló acerca de amar a nuestro prójimo, dice, pon la otra mejilla cuando te quieren poner a pleito. Cuando te quieren poner a pleito para quitarte algo, déjaselos en la mano. No pelees por ello, para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto no ha acabado, nos ha llamado el Señor a una santidad verdadera. Y aquí el Señor va a estar dando al pueblo de Israel diferentes leyes. No es toda la ley aquí, pero es un resumen de lo mínimo que el Señor está pidiendo. Y si nos damos cuenta, todo esto tiene que ver, como dije, no solamente en actos externos, sino con situaciones del corazón. Fíjense, por ejemplo, lo primero que dice. Cada uno, dice el versículo 3, temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Después de cada mandamiento que da, vuelve a decir, yo Jehová vuestro Dios. El temer al padre y a la madre no quiere decir estar temblando, ahí viene mi papá, me va a pegar, no. Significa tener un respeto continuo. Hoy en día eso falta mucho entre la sociedad, se ha perdido muchísimo hoy en día. Los hijos no respetan a los padres
porque ¿saben qué? Desafortunadamente los medios de comunicación, los programas televisivos tal vez, alguna que otra película, muestran que hay hijos que se tratan así a sus padres y de repente el hijo cree que tiene ahora libertad de hacer eso. Y por si fuera poco, en algunos gobiernos, el gobierno le da la autoridad al hijo de que si el padre está muy fuerte con él, siente que la disciplina es demasiada, puede quejarse ante el gobierno y decir, mi padre está abusando de mí. Los hijos pueden acusar a los padres delante del gobierno. Qué cosa tan terrible. O sea, yo entiendo si fuera una situación así demasiado abusiva, pero casi cualquier cosa. Le están quitando a los padres la autoridad y el respeto que se merecen de parte de los hijos. Y el castigo que el Señor ponía sobre esto era la muerte, ¿eh? El que deshonrara a su padre y a su madre era la muerte. Porque el Señor tiene respeto por esto. Y el respeto tiene que ser todos los días de la vida. No nada más hasta que me case y entonces ya puedo venir a insultar a mi papá, insultar a mi mamá porque lo que me dijeron o lo que hicieron estaba mal hecho. El respeto se debe toda la vida. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Cuando ofrezcáis sacrificio de ofrenda de paz al Señor, hacedlo de tal manera que seáis aceptos. Nuevamente, no es como ustedes quieran, sino como yo les voy a decir. ¿Y cómo era la forma de hacerlo? Los sacrificios de paz eran sentarse a comer con Dios, literalmente. Yo voy a tener comunión con Dios, traigo este animal para ofrecerlo, el sacerdote lo va a preparar, lo va a degollar y lo va a cocinar ahí en el altar, pero parte del animal, todo lo que es su piel y su grasa, eso se va a quemar ahí a fuego, y esa es la parte que Dios en cierta forma se está comiendo conmigo. Y yo me siento allí a comerme la carne del animal que acabo de sacrificar en un sacrificio de paz. Y puedo invitar al pobre, puedo invitar a la viuda, puedo invitar al levita para que se siente a comer conmigo. Y en cierta forma también estoy invitando al Señor a que se siente a comer conmigo. Es una cosa hermosa. Pero dice aquí, está bien, puedes hacer eso y puedes comer la carne ese día y puedes guardar de la misma carne para el segundo día, pero el tercer día ya no la puedes comer. Si no te la acabaste y quieres comer el tercer día, ya no vas a poder comer de esa carne. Tiene que ser quemada a fuego. Y el que se la coma, yo lo voy a cortar de mi pueblo, dice el Señor. Porque es cosa muy santa. Y el Señor lo tomó en serio. Esa carne es una cosa santa porque te la estás comiendo conmigo. Qué cosa tan especial, ¿verdad? Es una cosa bonita. Yo respeto que mi Señor se está sentando a comer conmigo y a Él no le gusta la carne del tercer día. Así que la vamos a quemar a fuego. Y yo tampoco me la como porque lo que no le gusta a Él, a mí tampoco me va a gustar, ¿verdad? Y dice, cuando ciegues la mies, dice el versículo 9, de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás yo Jehová. O sea, no voy a llegar hasta el último rincón, voy a dejar algunas cositas ahí. Y no lo más chiquito, y no lo más ralito, sino cosas buenas para el extranjero, para el pobre. Y lo que se me caiga cuando lo voy llevando, lo dejo tirado ahí. Porque el extranjero y el pobre no era que llegaban después de 3 días, estaban allí en el momento de la cosecha. Y a ver qué nos van a dejar, mira, nos dejaron esa esquinita o inmediatamente a llevar ahí. Y después, ay, mira lo que se les cayó, se me cayó a mí, lo voy a recoger. No, déjalo. Porque hay personas que van detrás del burro que lleva el maíz, ¿verdad? Y cuando se le caigan las mazorcas ahí del maíz, el que va atrás las va recogiendo. Y era para eso. Para el pobre, para el extranjero que no podía trabajar. ¿Qué manera, verdad, de alimentar al que no tiene? Mejor que darles estampillas de comida y que se queden viendo la televisión todo el día. Que trabajen un poquito por lo menos recogiendo eso. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Nuevamente tiene que ver con el corazón. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea, los jornaleros normalmente se les pagaba diario, porque vivían al día, literalmente al día, y tenían el dinero suficiente para el gasto del día. Dice, no se lo vayas a retener hasta el otro día, porque luego no va a tener con qué comer esa noche. Así que se lo tienes que dar inmediatamente. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezos, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Ya se necesita ser muy malvado para maldecir al sordo, ¿verdad? Y para hacer tropezar al ciego. Pero saben, esto nos deja ver el corazón del hombre, el corazón malvado del hombre. Los niños, observemos a los niños, ¿cómo son? Cuando un niño es discapacitado, los demás niños le hacen burla. Uno le tiene que enseñar al niño que respete. Un niño es capaz de maldecir a un sordo. Por eso el Señor, sabiendo la maldad del corazón del hombre, está dando esta ley para que desde pequeños instruyan a sus hijos en las cosas que son rectas.
No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¡Qué especial! Ni siquiera para favorecer al pobre, ni para complacer al grande. Tienes que hacer la justicia justamente. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Alguien dice, si dices cualquier cosa así en secreto, lo dices así, todo el mundo te lo va a creer. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Qué especial, aquí habla directamente del corazón. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. Y este razonarás literalmente se debe traducir, reprenderás a tu prójimo. Son dos mandamientos diferentes. Uno, no aborrezcas a tu hermano en tu corazón, aunque no te salga exteriormente, en tu corazón. ¿No nos dice también el Señor? Oíste que fue dicho, el que mata es homicida. Yo te digo que el que aborrece a su hermano en su corazón es ya un homicida. Aquí está el mandamiento desde antes, en la ley. Pero después cuando dice, razonarás con tu prójimo o reprenderás a tu prójimo para que no participes de su pecado, quiere decir, cuando llega una persona que te está incitando a hacer el mal, vamos hombre, no consientas, sino repréndelo. ¿Cuánta gente que quiere ponerse a cuentas con Dios, que está luchando con una tentación, con un pecado, y llegan los amigos y el amigo llega, y uno pues no quiere quedar mal con el amigo? Aquí dice, no hagas eso, repréndelo, no consientas con él. ¿Sabes qué? Yo no quiero estar contigo, tú me estás incitando al mal, así que vamos a separarnos. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aquí está el mandamiento que el Señor citó más adelante cuando un maestro de la ley le vino a preguntar, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y citó otro mandamiento que también está aquí en el libro de la ley, que es amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dice, porque de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, que quiere decir, si realmente amas a Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, jamás lo vas a ofender ni lo vas a desobedecer. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, jamás le vas a causar un daño a nadie. Y con esto estás cumpliendo todo lo que Dios demanda. Eso es lo que Dios demanda, que tengas en tu corazón la buena actitud de amar al prójimo. Más adelante uno le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Pues tu prójimo es el que menos piensas, tal vez el que más aborreces, tal vez el que tienes razón de aborrecerlo, y les da la parábola del samaritano, ¿verdad? Pero lo que manifiesta esta parábola es que el samaritano tenía razón de aborrecer a ese judío, que lo despreciaba. Les decían perros a los samaritanos. Pero cuando pasa el samaritano y ve a este judío que necesita, porque ha sido atacado por estos ladrones, tiene compasión con él y lo toma y lo cuida y lo sana y paga para que se le cuide de su propio bolsillo. Nuestro prójimo es cualquier persona, aún la menos pensada. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo mandamiento aquí que descuidaron muchos de los intérpretes de la ley porque pensaron que la ley solamente era externa y yo puedo desobedecer, puedo hacer lo que yo quiera, siempre y cuando ande caminando así, guardando todos los mandamientos chiquitos. Y el Señor les dice a los fariseos, ustedes cuelan el mosquito, pero se están tragando el camello. Lo importante no lo están haciendo por andar diezmando el comino. Imagínense el comino, la semilla de comino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para mí, una para el Señor. Esto lo están haciendo, pero no están guardando la justicia, el amor, la misericordia. Están haciendo lo que ustedes quieren. Tremenda cosa. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y aún no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Nos dice del versículo 23, cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso su fruto y no se comerá. Y el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas el 5.º año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. O sea, los primeros 3 años, el Señor dice, no te lo comas, córtalo y tíralo. El 4.º año me lo dedicas a mí y el 5.º año cómelo. Y yo me voy a encargar de que tu arbolito produzca muchísimo fruto. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Ya está bueno el fruto al 5.º año para que tú te lo comas y yo me voy a encargar de que el fruto sea bueno sobremanera. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no anden buscando el horóscopo. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. El Señor estaba prohibiendo todas estas prácticas que eran de rituales paganos. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra.
y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis contaminándonos con ellos, yo Jehová. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Cuánto hace falta eso hoy en día también? A la gente mayor ya se le pierde el respeto sin ningún temor de Dios. El Señor está diciendo, no, cuando entre un anciano te levantas delante de las canas. No necesariamente para darle el asiento, ¿verdad? Sino para honrar su presencia que está delante de ti. Esto ya es casi extraño en la sociedad que tenemos hoy en día tan liberal. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros lo tendréis, el que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. O sea, ustedes los trataron mal en Egipto, pero ustedes no van a hacer lo mismo. Como ya vieron qué mal se siente, ustedes a sus extranjeros los van a tomar como si fueran ustedes mismos, como si hubieran nacido ahí. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, ni en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, yo Jehová. Tremendo capítulo 19, que vemos que realmente debemos buscar la santidad, apartarnos de maldad. Hay una cosa que me llama mucho la atención cuando empezamos a leer el capítulo 18. No vamos a leerlo todo porque va a ser un poco aburrido si lo hacemos así. Solamente quiero destacar algunos puntos ahí, pero el punto esencial que quiero ver, que es la clave del capítulo 18 y 20, está en los primeros versículos del capítulo 18, que dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Él es santo, dice, yo soy Jehová vuestro Dios, y las cosas se van a hacer como yo digo. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Lo que les está diciendo el Señor es esto: ustedes ya vivieron en Egipto mucho tiempo, ustedes conocieron cómo la gente se comporta allá, ustedes ya vieron lo que para esa sociedad es aceptable. Y ahora van a ir a otra sociedad también corrupta. Y les va a decir aquí, no hagan lo mismo que ellos, porque por esa razón corrupta yo destruí a los egipcios, y a la gente que está en la tierra que yo les voy a dar a ustedes, la tierra ya los está vomitando. Fíjense qué especial el Señor le va a decir aquí. La tierra los va a vomitar por sus injusticias, y yo los voy a echar fuera. Por su maldad los voy a destruir, por su iniquidad. El Señor tiene un punto de colmo donde dice, hasta aquí, ya no más. Ya llegó el colmo de su pecado y ahora los voy a quitar. Dice, ahora ustedes van a entrar a esa tierra, tengan cuidado de no andar en las costumbres de ellos. Un detalle que le pasó al pueblo de Israel, ellos no conquistaron toda la tierra que el Señor les dijo que conquistaran. Y podemos echarle la culpa a Josué, como muchos lo hacen. Es que Josué no tuvo la suficiente fe y dejó a las gabaonitas ahí, y al final, aunque habían conquistado todo el territorio de Filistea, después los filisteos durante los reinados de los reyes llegaron a tomar ese territorio y se les achicó el territorio después, mucho después, durante las guerras que hubieron antes y después de Salomón. Pero el detalle es este: el Señor de alguna manera permitió que se quedaran algunas de esas naciones allí, aunque las pudieron haber quitado, pero no las quitaron, para que fuesen en cierta forma la prueba para el pueblo de Israel, para saber si se iban a mantener en los caminos de Dios o no. ¿Y saben qué sucedió al final? No se mantuvieron en los caminos de Dios. Al final tuvieron que ser sacados de allí, ser echados a Babilonia. La tierra los vomitó, el Señor los sacó de allí, y 70 años fueron a vivir a Babilonia por su rebelión. Qué cosa tan terrible. Lo mismo pasa hoy en día. Ese mensaje es para nosotros. No venimos de Egipto ni vamos a Canaán, pero el Señor también está diciendo, no vivan como vive la gente normal, no hagan lo que para la sociedad es correcto, o está bien, o no hay problema, o es aceptable. Porque tienen que andar en mis estatutos, porque yo soy su Señor, y ustedes tienen que andar en mis estatutos. Si nos llamamos hijos de Dios, si nos llamamos cristianos, tenemos que ser diferentes. Este mundo está podrido, cada vez aceptan más cosas inmorales, terriblemente inmorales.
Y no podemos decir, bueno, tenemos que ser cosmopolitas, tenemos que ser contemporáneos. La iglesia tiene que entender, tiene que ubicarse, como muchos dicen. Este mensaje es antiguo, es para los antiguos. Aún el Nuevo Testamento era para la gente de aquel entonces. Ahora necesitamos una reforma. No necesitamos ninguna reforma. Estamos perfectamente bien. Y este mismo mandamiento que el Señor está dando aquí es para nosotros. El Señor les va a prohibir, primeramente, dice aquí, desde el 6 hasta el 17, son puras prohibiciones acerca de tener sexo en relaciones incestuosas. ¿Qué quiero decir? De tener relaciones sexuales entre la familia, entre la familia de parientes cercanos. El Señor dice, no puedes tener ese tipo de relación. Y aquí también está la prohibición de casarse en este tipo de relación. Aquí está hasta este momento donde viene la ley. Antes alguien puede decir, bueno, y anteriormente, ¿cómo era la cosa? ¿Con quién se casó? ¿Cuál fue la esposa de Caín? Pues seguramente fue su hermana. Pero en aquel entonces el Señor todavía no hacía la prohibición porque los genes eran muy puros. La prohibición la va a hacer aquí, hasta aquí. Porque Abraham mismo, Sara era su media hermana. Pero hasta aquí el Señor va a hacer la prohibición. Y dice, eso lo voy a prohibir rotundamente. No importa que la sociedad diga que está bien, no está bien. Quiero que consideremos en Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, donde Pablo habla de todas las cosas que el hombre que no conoce a Dios ha dejado, en donde también dice, por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a mentes reprobadas para hacer cosas que no convienen, pues aún sus mujeres se corrompieron con actos de homosexuales, y los hombres también, dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hoy en día eso no es un hecho vergonzoso, lo están aplaudiendo por todos lados, lo están promoviendo. Pero el pago de eso, de todos estos hechos de incesto y de la homosexualidad y de adorar a otros dioses, era la pena capital. Y alguien puede decir, oye, pero eso es demasiado ridículo, demasiado antiguo, demasiado primitivo, ¿cómo que la pena capital? Por una cosa así. Pues como no se aplica la pena capital por cosas así, tenemos un mundo lleno de violadores, lleno de perversos, en donde nuestros hijos se pierden, se los roban, y no solamente nuestros hijos pequeños, sino grandes también, y la gente hace perversiones y luego las mata. ¿Por qué? Porque no castigamos al culpable, aun cuando lo aprenden, no se le castiga como debe ser. Supuestamente lo vamos a restaurar. ¿Saben? La pena capital que el Señor había puesto en aquel entonces, porque el Señor sabía, y Él lo dice en otra parte de la Escritura, cuando se aplica esto así, aunque sea muy radical, la gente va a temer y no lo van a volver a hacer. Nadie se va a meter en esas cosas. Yo sé que este mensaje pronto va a ser prohibido, Muy pronto nos van a prohibir hablar contra los homosexuales, contra el homosexualismo, o incluso hablar de la pena capital para cosas así, de actos de incesto, de actos de violación y de actos de homosexualismo. Nos vamos a ver como trogloditas allí, pero desafortunadamente, al no hacer esto, estamos permitiendo cualquier cosa. ¿Y saben qué? Otro detalle, todo eso también lo vemos en películas y en programas de televisión. Y no creamos, mis amados, que el verlo está bien. Al fin y al cabo yo no participo con ello. Dice el libro de Gálatas en el 6, del 7 al 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su espíritu va a cosechar vida eterna, pero el que siembra para su carne va a cosechar muerte y corrupción. No nos podemos engañar. Al estar viendo esas cosas, tal vez decimos, no, yo no participo en eso. Como dice Chuck Smith, es lo que dice al final de Romanos, donde nos da toda esta lista de las cosas terribles que la gente hace. Dice, y gente que no solamente hace esas cosas, sino se complacen con los que las practican. Si yo voy a ver una película donde estoy viendo esas situaciones, y tal vez yo no las estoy haciendo, pero las estoy viendo, pago para ir a verlas, me estoy complaciendo con aquellos que lo están practicando, porque para eso estoy allí. Y eso, mis amados, dice allí que es un grave pecado. Así que debemos tener cuidado con esto. Quiero, para concluir, quiero que leamos el versículo 26 y 27, que es, como dije, la clave de esto también.
Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. El versículo 26 es la clave. Tenemos que ser santos como el Señor es santo. Y por último, vamos a leer lo que nos dice aquí Hebreos, el capítulo 12, del 12 al 17, y con esta escritura terminamos, que dice así: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por los tesoros que encontramos aquí en este tremendo libro de Levítico, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a llevarlo por obra en nuestras propias vidas, en nombre de Cristo Jesús. Amén.